Muy buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología les da la más cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado a esta importante charla. Para el colegio es un gusto poder traerles una charla más a través de nuestras redes sociales y así poder transmitir los distintos temas de actualidad. El día de hoy vamos a tener nuestra charla en conmemoración al próximo 29 de mayo, que celebramos el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Y por ello, pues vamos a hablar sobre el tema de legislación vigente sobre derechos de personas con discapacidad. Por lo que hemos invitado al señor José Rafael Araya Leandro, quien es asesor en derechos de personas con discapacidad y accesibilidad universal. Bienvenido, don José. Es un gusto poder contar con su presencia el día de hoy y agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Karen, y a todos los participantes. Muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es José Rafael Araya Leandro. Soy una persona con discapacidad física, de esas que son casi invisibles. Tengo una osteoartrosis generalizada, una gonartrosis bilateral de rodilla y tengo algunos problemas en la columna vertebral a nivel de L1, S5, S1. Eso es como una espina bífida oculta lo que existe ahí. Y pues cada día estamos trabajando por el bien de las personas con discapacidad, muchas cosas en vivencia propia y otras en vivencia de muchas personas. Tengo mi página en Facebook, Campaña Nacional 7600, ahí nos pueden seguir también. Y les agradezco muchísimo el apoyo que nos puedan dar. Muchas gracias, don José. Les recuerdo nada más a todas las personas que están conectadas en este live que pueden dejar sus comentarios o sus consultas en la transmisión en vivo, ¿verdad? En la parte de comentarios, y estas serán respondidas por don José al finalizar la ponencia. Entonces, sin más por el momento, le cedo el espacio a don José. Adelante, don José. Gracias. Antes de hablar un poquito sobre la vigencia de leyes que tenemos en Costa Rica para personas con discapacidad, quiero comentarles algunas definiciones. Una frase como esta que escribió don Eduardo Galeano: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Así es que todos los que estamos aquí con pequeñas cosas podemos hacer ese cambio en el mundo que tanto necesitamos. ¿Qué es el ser humano? El ser humano tiene derecho a un reconocimiento de la persona jurídica, es decir, la capacidad para contraer obligaciones, realizar actividades con responsabilidad, siempre buscando el bien común, pues ya que todos los seres humanos actuamos en sociedad. Todas las personas tienen deberes con su comunidad, ya que solo en ella pueden desarrollarse. Y esto es muy importante, cuál es nuestro diario vivir en las comunidades. Puedes pasarle. Repasamos un poquito, ¿qué son los derechos humanos? Pues estos son un conjunto de facultades inherentes a la persona. Se basan en el reconocimiento de la misma, en su dignidad, y se caracterizan por buscar el bien para cada persona, apegándose a una verdad objetiva, es decir, no se presta para interpretaciones. Queda muy claro que son los derechos humanos para poderlos aplicar a la legislación correspondiente. Algunas características de estos derechos es que son inherentes, es decir, son propios de cada persona, son universales, pertenecen a todas las personas y deben aplicarse en todas las partes del mundo, aún en lo más recóndito del mundo ahí debe aplicarse, son irrenunciables, no pueden perderse ni transferirse, son incondicionales, es decir, son absolutos, son atemporales. Esto quiere decir que no importa el tiempo que haya transcurrido. La dignidad intrínseca es necesario conocerla porque es una cualidad que reconoce a la persona por su esencia. Eso significa que todas las personas tienen un valor absoluto.
los mismos derechos, por lo que los derechos humanos representan la obligación absoluta de respetar a la persona como un fin y no utilizarla como un medio. Puedes pasar. Y cuando hablamos de inclusión, a veces pensamos que la inclusión se refiere solo a personas con discapacidad. La inclusión realmente somos los 8.000 billones de habitantes del mundo. Eso es un enfoque que responde a la diversidad de todos los seres humanos con o sin discapacidad, independientemente de su raza, de su credo deportivo, político, religioso, entre otros. Se van a percibir estas diferencias individuales como una oportunidad para enriquecer a las sociedades. Ahora sí, aquí vamos a ver cuáles son las leyes y convenciones y declaraciones universales que tenemos en derechos de personas con discapacidad. Aparte de esto, tenemos otras convenciones y declaraciones como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana para los Derechos del Hombre, tenemos el Pacto de San José, tenemos que es la ley del adulto mayor, tenemos la ley de derechos del niño, en fin, hay un montón de leyes, pero debido a la discriminación que ha habido, se tuvo que poner en blanco y negro y decir, vamos a hacer leyes para personas vulnerables. En este caso hablamos de personas con discapacidad. Pues algo que es ilógico, porque si todos nos viéramos como iguales, deberíamos respetar. Sin embargo, estas leyes vienen a fortalecer lo que son los derechos de todas las personas con discapacidad. Tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades, conocida como Ley 7600. Esta se aprobó un 29 de mayo del año 1996, o sea que el próximo lunes estamos cumpliendo 27 años de que se aprobó la Ley 7600. A lo largo de estos años ha pasado por varios cambios, que más son cambios políticos, cambios por figurar, pero en realidad son cambios que el beneficio que le ha traído a las personas con discapacidad pues es demasiado, demasiado poco. Y a 27 años que tenemos de esta ley, el cumplimiento es mínimo, ¿verdad? Es poco el avance. Su reglamento se aprobó el 29 de abril de 98. Tenemos la Ley de Autonomía Personal 9379, que se aprobó el 18 de agosto del 2016. Acá más adelante les voy a dar los objetivos de cada una de estas leyes. También está la ley para asegurar espectáculos en espacios públicos exclusivos para personas con discapacidad, que se aprobó el 26 de septiembre del 2002. También tenemos el cumplimiento de derechos y de desarrollo de oportunidades de las personas con espectro autista, Ley 9940 del 16 de febrero del 2021. En cuanto a la población sorda de Costa Rica, tenemos dos leyes, la 9049, que es el reconocimiento del lenguaje de señas costarricense LESCO como lengua materna, que fue aprobada el 7 de junio del 2012. También tenemos la ley 9822, muy reciente, del 29 de mayo del 2020, en reconocimiento a la promoción de la lengua de señas costarricense. También tenemos la ley 8862, es solo un artículo, es la ley de inclusión y protección de las personas con discapacidad en el sector público. Tenemos la Política Nacional de Discapacidad que se hizo en el 2011, al 2015 no habían avances, tuvimos un encuentro de 3 días ahí en San José revisando esta Política Nacional de Discapacidad, la cual se aprobó hasta 2 años después, poniéndole una vigencia al 2030. Ya ahorita vemos ahí el objetivo de esa ley, y sin embargo al día de hoy es otro papel que sigue ahí acumulado. Vamos a pasar.
Luego tenemos las convenciones internacionales, como la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Costa Rica la ratificó el 29 de mayo del 2008. O sea, ya hablamos 12 y 3, 15 años de aprobada esta convención. Tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que fue aprobada en el seno de la ONU en Guatemala, y Costa Rica la aprobó en el 12 de agosto del año 99. Y como les mencioné al principio, tenemos otras leyes y declaraciones que son específicas para toda la población, y las personas con discapacidad no están exentas de eso, ¿verdad? Estamos con la Ley de Igualdad de Oportunidades, Ley 7600. ¿Para qué se hizo esta ley? Objetivos. Vamos a hacer un análisis objetivo, así como lo dice, son objetivos que usted pueda ver en su entorno qué tanto se cumple la ley. Una de las cosas principales es la falta de conocimiento de las leyes. La ley dice que debe ser enseñada en escuelas, en instituciones públicas, privadas, para salvaguardar los derechos de personas con discapacidad, incluso evitar la discriminación. Sin embargo, esto no se cumple. Como primer objetivo dice servir como instrumento a personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social, así como ejercicios de derechos, deberes establecidos en nuestro sistema jurídico. Aquí está y como está escrito, no hay nada que interpretar, es un asunto de cumplir. El punto B nos dice que debemos garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en todos los ámbitos como salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos que estén establecidos. En el punto C nos habla de eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad. También se habla de establecer bases jurídicas y materiales que permitan a la sociedad costarricense adoptar medidas necesarias para la equiparación de oportunidades y a la no discriminación de las personas con discapacidad. Lamentablemente estos objetivos de la ley son poco conocidos, aún la misma población con personas con discapacidad los desconoce. Y la única forma de hacer valer nuestros derechos es conocerlos, cuáles son, y actuar, es decir, cumplir con nuestra responsabilidad. Y pasamos a la Ley de Autonomía Personal. Como les dije, en agosto del 2016 se aprobó. El objetivo de esta ley es promover, asegurar a todas las personas con discapacidad el ejercicio pleno en igualdad de condiciones con los demás en el derecho de su autonomía personal. Y aquí yo digo que más que igualdad de condiciones es una equiparación de oportunidades lo que debe existir. Para lograr el objetivo se establece la figura del garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, y para potenciar esa autonomía se establece la figura de la asistencia personal humana, que todavía la asistencia personal humana nos sigue debiendo mucho. Hay muy pocas personas que se han capacitado. El INA es el ente encargado de dar estas capacitaciones. Y luego esa asistencia personal es todo un trámite que se debe realizar ante las instituciones correspondientes para que les aprueben el presupuesto, y así cada persona pueda tener la ayuda que necesita. Y para la autonomía personal, pues no hablamos solamente de personas, ¿verdad? También tenemos animales de asistencia que pueden dar el soporte a cada persona con discapacidad. Ok, la ley para asegurar espectáculos públicos en espacios exclusivos para personas con discapacidad, vamos a decir PCD. El artículo 2 dice que toda persona física o jurídica, pública o privada, que organice un espectáculo o una actividad pública
deberá reservar un espacio del 5% del aforo en los sitios donde se realice la actividad para que sea ocupado exclusivamente por personas con discapacidad. Lamentablemente seguimos viviendo atropellos en los últimos conciertos, organizaciones que han hecho actividades. Las personas con discapacidad no encuentran ese espacio. Ahí nos falta mucho, Ministerio de Salud, municipalidades, pues que actúen cuando se hacen los espacios públicos y asegurarse, los espectáculos públicos, perdón, y asegurarse que estos espacios realmente estén garantizados para cada persona con discapacidad para que pueda disfrutar a plenitud. También tenemos la ley del autismo. Es otra de las leyes muy recientes. Esa se aprobó en el año 2021 y como podemos ver, estamos llenos de leyes, llenos de papel, leyes que siguen ahí escritas en el papel porque las autoridades competentes, las mismas ellas las desconoce la sociedad, las desconoce las personas que no tienen discapacidad, aún los familiares de personas con discapacidad no conocen las leyes. Y tampoco existe una fiscalía constante de qué es lo que está pasando. No hay un buen seguimiento a las denuncias que se presentan. Esta ley del espectro autista tiene como objeto impulsar la inclusión plena y efectiva a la sociedad de las personas con el trastorno del espectro autista, mediante promoción, protección, garantía de sus derechos, satisfacción de sus necesidades fundamentales que les son reconocidas en el ordenamiento jurídico. Y muy importante este artículo 2, que dice que los fines de la ley son promover la detección y el diagnóstico temprano del TEA. Y lamentablemente, o sea, ¿cómo lo van a detectar? Tenemos personal profesional calificado para que realmente pueda hacer un diagnóstico temprano. He conocido casos que los padres reconocen por los síntomas que es autismo y el médico tarda 4 o 5 años en dar un diagnóstico. Así es que hay mucho por mejorar. Garantizar inclusión integral adecuada a las personas con TEA que facilite su autonomía. En esto nos falta mucha educación, mucha capacitación. Asegurar de manera pronta y oportuna apoyos integrales, intervenciones adecuadas e individualizadas para las personas con TEA y sus familias en los distintos sistemas que apoyan a la persona a lo largo de su vida. Aquí es muy importante recalcar que la familia juega un papel muy importante en que conozca los derechos de sus hijos con discapacidad. Es promover la concienciación social, así como el conocimiento y la formación de las personas profesionales vinculadas con el TEA y sus familias sobre el modelo social de la discapacidad que va a ser basado en derechos humanos. Por acá tenemos varias asociaciones de espectro autista, padres de familia que se han unido para apoyarse entre sí y para dar apoyo a sus hijos y dar apoyo a nuevas personas que están siendo diagnosticadas con el TEA. Tenemos la Ley de Inclusión y Protección Laboral de Personas con Discapacidad en el Sector Público. Eso fue publicado el 11 de noviembre del 2010 con tan solamente un artículo. Lógicamente, este artículo tiene su reglamento. Y el artículo único dice que todas las instituciones de gobierno deben tener un 5% de espacio en su trabajo reservado para contratar personas con discapacidad. Lógicamente, en cada uno de los poderes deben ser cubiertas por personas con la discapacidad siempre que exista la oferta de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad,
según lo determine el régimen de personal de cada uno de esos poderes. Por ahí igual ya tenemos 13 años de esta ley, del 2010 al 2023, 13 años, y el Estado nos sigue debiendo que ese 5% no se cumple. No se abren las plazas vacantes para personas con discapacidad. Tampoco se capacita a las personas con discapacidad para que puedan llegar a ocupar esos puestos. Entonces, en esa parte de educación nos hace falta muchísimo. Tenemos la Política Nacional de Discapacidad, lo que hablamos al principio. El propósito general de las políticas públicas son expresión de la voluntad política que, como respuesta de abordaje a una demanda social identificada, sirve para orientar a actores sociales involucrados en la ejecución de planes, programas, proyectos, acciones dirigidos a revertir la problemática social que da ese origen. Tenemos que esta PONADIS debe ser ajustada y fortalecida en el marco político de largo plazo que establece la dirección estratégica del Estado costarricense. Y pues aquí lamentablemente, desde que se puso esta PONADIS y las otras leyes, los gobiernos y sobre todo los ministros de la presidencia, que de acuerdo a la constitución política tienen que velar por el cumplimiento de las leyes, lamentablemente nos están fallando. Aquí, pues para lograr la promoción efectiva, respeto, garantía de los derechos de las personas con discapacidad, es decir, un mandato por ejecución de lineamientos, estrategias que han de ser desarrollados para disminuir las brechas de inequidad. Y Costa Rica, dentro de América, es uno de los países donde más inequidad existe. Estos se inhiben en el desarrollo inclusivo de la población con discapacidad. Su principal propósito es ser el marco de referencia, articulador, orientador para incidir en la gestión de las políticas públicas inclusivas que permiten el cumplimiento de derechos de personas con discapacidad. Yo les pongo ahí el reto de que se averigüen sobre esta política. Pidamos informes al MIDEPLAN, Ministerio de Planificación, es el encargado, es el ente fiscalizador de que la PONADIS se cumpla. Y lamentablemente, si leemos toda la política y analizamos el entorno en el que vivimos, prácticamente es demasiado poco lo que hemos logrado avanzar. La ley 9049 y 9822, que son respecto a personas sordas. La 9049 son 3 artículos solamente. Les leo el número 1 que dice que se reconoce el lenguaje de señas costarricense lesco como lengua materna de la comunidad sorda. Y el Estado, de conformidad al artículo 78 de la Constitución Política, debe garantizar a esta comunidad la prestación del servicio de educación obligatoria en su lengua materna. El 9822 dice que el objetivo de la legislación es reconocer, promover la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas costarricense lesco como lengua de las personas sordas en Costa Rica, así como el uso de los medios de apoyo y la comunicación oral. Esta ley viene a fortalecer la ley que se aprobó en el año 2012, igual que todavía sigue en pañales. Pueden consultar a la población sorda y en realidad el avance que hemos tenido por acá es mínimo. Aún hasta en los programas de televisión lo podemos ver, noticieros, carecemos de esos intérpretes del lesco. Y una de las más importantes para mí, la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Esta fue ratificada en Costa Rica en el año 2008, en septiembre. Sin embargo, en la ONU desde el año 2003 se venía trabajando con eso. Y les invito a que la busquen, que la lean, que se capaciten. Esta ley viene presentada en
varios idiomas, también está en un lenguaje accesible con dibujos pictográficos. El propósito de la convención es promover, proteger, asegurar el goce pleno y condiciones de igualdad de todos los derechos humanos, libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, promover el respeto, la dignidad inherente, que lo vimos al principio. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y sigo recalcando que más que igualdad, lo que ocupamos es esa equidad. Lamentablemente, aparte de las barreras físicas con las que nos encontramos cada día, una de las grandes barreras es la sociedad. Es el mismo ser humano el que pone tropiezos. Constantemente se violan derechos tan sencillos en espacios públicos como que te ponen un carro en una acera, te ponen la basura en media acera, te ponen un rótulo en media acera, un poste de luz en media acera. Tenemos espacios reservados para vehículos con personas con discapacidad. Son utilizados por personas que no tienen ninguna discapacidad y no tienen una empatía para el respeto hacia nuestros derechos. Una rampa, llegan y estacionan un carro, ponen basura, se construyen rampas y son rampas que realmente no cumplen con los estándares de calidad de la accesibilidad universal. Entonces son poquitas cosas que tenemos ahí en esta parte que se están cumpliendo en su gran mayoría, pues lamentablemente el Estado nos queda debiendo y la ONU igual, por más esfuerzos que haga, igual pareciera que tampoco es escuchada, ¿verdad? A nivel país. Nos vamos a esta Convención Interamericana para Eliminación de todas formas de discriminación. Y pues aquí lo más recalcante es saber qué quiere decir discriminación para poder entender cuándo realmente se está haciendo. Es discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión, restricción basada en una discapacidad antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior, percepción de una discapacidad presente o pasada que tenga un efecto o propósito para impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos fundamentales, de sus derechos y libertades fundamentales. Aquí un ejemplo de discriminación y sucede todos los días en algún lugar de Costa Rica. Un chofer de bus ve que en la parada hay una persona usuaria de silla de ruedas y mejor no para porque sabe que la rampa no sirve, porque está lloviendo y le da pereza bajarse a manipular la rampa porque las rampas no son modernas. Se hacen las denuncias al tránsito, a las autoridades competentes y muy poco son respondidos esos derechos. Esas es un ejemplo de discriminación. Un ejemplo, no lo invito a la fiesta porque tiene discapacidad y voy a tener problemas. Llegan a una consulta médica y le preguntan a su tutor que qué quiere la persona, en vez de preguntarle directamente a la persona qué necesita. La persona con discapacidad es un ser humano que siente, que vive cada día su experiencia. Entonces debemos tratar directamente con la persona con discapacidad en un paseo, en un restaurante, pregúntele a la persona con discapacidad qué quiere. Todos son bien inteligentes, no hay ningún problema en que ellos puedan expresar sus sentimientos y sus emociones. Y el artículo 2 de esta convención nos dice que los objetivos son prevención, eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.
Aquí voy finalizando con esto. ¿Qué son las personas? Si hablamos de todas las personas, sujetos de derecho, objetos de protección, por lo que los derechos humanos salvaguardan la dignidad de cualquier persona y permiten que se realice plenamente en todos los ámbitos. Lamentablemente, otra forma de discriminación es que a las personas las utilizan para generar lástima en una noticia, para recolectar dinero en una campaña, para recolectar dinero en una calle, y están siendo discriminados y abusados con promesas que no se cumplen. Primeramente tenemos que verlos como sujetos de derecho y como objetos de protección, no solamente como un objeto que lo voy a usar para un fin. Y una frase final de don Nelson Mandela, que de Dios goce: lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra. Así es que les invito a que profundicen en estas leyes, a que conozcan realmente cuál es la necesidad de la población con discapacidad, a que tengan la empatía y usted como parte de la ciudad, de la sociedad, usted sea un medio de protección, un medio de desarrollo para que la persona con discapacidad pueda alcanzar toda su amplitud en todos los términos sociales, deportivos, culturales, religiosos, políticos, étnicos, en fin, en todo. Me queda más que agradecer su atención. Con mucho gusto en comentarios, o también me pueden escribir a mi correo cn7600@gmail.com. Con mucho gusto servirles, charlas, talleres, capacitaciones, asesorías. Pues estamos para servir, y sigo creyendo que podemos construir un país mejor, a pesar de que escuchamos cosas tan adversas a la discapacidad. Creo que usted y yo podemos hacer esas cosas pequeñas para construir un futuro mejor para todas las personas con discapacidad, y que también trabajemos en la prevención de accidentes, porque los accidentes también aumentan cada día el número de personas con discapacidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, don José. Bueno, vamos a ver si tenemos algún comentario, alguna consulta. Vamos a ver, tengo por acá, solamente hay un comentario, no hay preguntas. Daniel Rivera nos dice: lamentablemente no es aplicada en su totalidad la ley de PONADIS. Okay, y vamos a ver, igual Daniel indica, sí, son muchas, pero se quedan en el papel. Me imagino que se refiere a las leyes que usted comentó al inicio. Ok, perfecto. Y solamente en comentarios, creo que no hay más consultas. Don José, de igual manera, bueno, como usted indicó, queda su contacto, ¿verdad? En caso de que alguna persona tenga alguna duda, consulta ya fuera de la charla, o también si desea realizar alguna investigación, algún trabajo, ¿verdad? En referencia a lo que son temas de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, pues muchísimas gracias, don José, por transmitirnos esta importante información, la cual estoy segura que ha sido del agrado de todos nuestros seguidores, ¿verdad? Y que sin duda alguna nos deja una importante enseñanza sobre el tema, ¿verdad? Que debe ser de conocimiento para toda la población costarricense, no solamente personas expertas en el tema, sino que toda la población debe de saberlo. No sé si desea decir algunas palabras antes de despedirnos, don José. Sí, no, muchísimas gracias a todos por su atención. Ahí va a quedar en línea la charla, y las preguntas las pueden hacer en cualquier momento, y pues ahí las vamos a responder. Perfecto, entonces pues muchas gracias, don José, y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión. Les recuerdo también estar atentos a nuestras próximas charlas y actividades para este mes de junio. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.